Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en las Bahamas. Hoy vamos a ir para Bimini Island y vamos a estar en el Beach Resort del Virgin Voyages. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas todo lo que vamos a hacer allí. Es la primera vez que yo voy, así que vamos a explorar este lugar juntos. Para llegar al Beach Resort tenemos que coger como un trolley que nos va a llevar a todos para allá. Pero les quiero mostrar el agua aquí saliendo del barco en el puerto. Miren qué espectacular está. Yo espero que allí en el Beach Resort la playa tenga este color. Me encanta. Miren esto, qué brutal. Y el día está un poco nublado. Dice el weather que va a llover, pero como que cada hora se va atrasando y se va atrasando la lluvia. Esperemos que siga así y que nunca nos caiga el aguacero. Y con esta musiquita nos reciben aquí para coger el trolley y llegar al Beach Resort, ya que queda un poco lejos, ¿verdad? Caminando. Así que miren la filita aquí, vamos a ver cuánto nos tardamos. En 7 minutos ya estaban montados y de camino para el Beach Club. Así que el proceso es bastante rápido. Bueno, el recorrido duró como unos 8 minutos con una parada que hicimos. En esa parada se bajaron las personas que habían comprado excursiones con el barco. Pero también si usted quería alquilar un carrito de golf, podría entonces bajarse ahí, porque también los estaban ofreciendo. De igual manera, al salir del puerto, también hay unos puestos donde te venden excursiones para alrededor de la isla. Pero nosotros decidimos quedarnos en el área del Beach Club del barco. Esta es la primera imagen que vamos a tener una vez llegamos al Beach Club. Miren, allí en el fondo tenemos una barra para entonces que usted busque todo lo que necesite. Esto está incluido en el barco. O sea, si no pagaste el paquete de bebidas, pues lo que es refrescos, jugos, está incluido. En este Beach Club es como si usted estuviera en el barco, o sea, las bebidas funcionan igual. Si pagaste por adelantado, como hicimos nosotros, pues entonces puedes venir a la barra y pedir y te lo van descontando. Si no, pues como quiera puedes comprar bebidas alcohólicas. Sin embargo, te lo van a cargar a la tarjeta que registraste aquí una vez hiciste el check-in. Lo que está incluido como refrescos, jugos, pues eso entonces no tendrías que pagar. De igual manera, las comidas también están incluidas. Así que vamos ahora para el área de la piscina. Miren aquí, lo que sí es que como llegamos un poquito tarde, pues a lo mejor no tenemos un espacio con sombrilla disponible aquí, pero miren esta área que es chévere de la piscina. Tienen 2 piscinas y son bastante grandes. ¡Wow! Está espectacular. Y entonces miren hacia el otro extremo, tenemos piscina, tenemos otra barra allá en el fondo. Tenemos, miren, para jugar voleibol aquí en la piscina también. Y también, miren, tenemos aquí esta otra barrita más como para rápido, algo rápido. Y entonces aquí tenemos donde te van a dar las toallas, que voy a buscar las mías. Thank you. Ya tenemos nuestras toallas. Y entonces ahora vamos para el área de la playa. Miren, aquí tenemos otra barra. Vamos a ver si conseguimos algo porque como que no veo. Miren estas camitas y todo bien relax. Miren, la playa está bien grande también. Hay muchas sillas. Pero imagínense, todos los pasajeros, casi todos aquí en este resort. Vamos ahora a ver lo que es la playa como tal. Que ya veo que es tranquilita, no tiene mucha ola y el color está bien bonito. Y aquí llegamos al área de la playa. Miren, aquí tienen juegos para que entonces se entretenga. Miren este color, qué espectacular. Una pena que la arena esté mojada porque si no, aquí mismito tiro yo mi toalla y me acuesto a coger sol y a disfrutar de esta playa tan espectacular. Miren esto. ¡Wow! Me encanta porque yo no soy de playas con mucha ola y esto está una planchita, como digo yo, una planchita. Así que vamos a entonces buscar un spot
para meternos tanto a la playa como a la piscina y a ver si está caliente el agua o está fría. Bueno, decidimos que nos vamos a quedar aquí en el área de la playa, como cogimos 3 toallas, porque sin querer Ricardo había cogido una, así que nos vamos a quedar aquí. Mira, aquí podemos vigilar nuestras cositas y entonces tenemos 2 toallas más para secarnos. Ahora sí que vamos para el agua. Ya estamos ready, vamos a hacer la prueba del agua. Está fría, pero no tan de nevera. Yo entiendo que después de un ratito pues ya te aclimatas bastante rápido. Me están cayendo unas gotitas, no me quería mojar el pelo como tal, pero creo que va a ser imposible si cae el aguacero. Hay un poquito de alga aquí al principio, pero después que usted pase un ratito ya no hay tanta. Ya Ricardo está ahí, mire, ready. Está rica, fíjate, es un frío que como hay tanta humedad por la lluvia, no es que me molesta. Y a mí sí me molesta el agua fría, pero realmente está buena, En otras islas, por ejemplo en la del MSC, en Ocean Cay, esa siempre, aunque haya ido en verano, siempre está bien fría. Ese primer chapuzón y no se siente fría, se siente como que bien refrescante con la humedad que hay, como les había dicho, está espectacular. Así que aquí voy a estar un ratito, nos vemos ahorita, vamos a ir a probar la piscina muy pronto. Ahí están jugando, miren, tienen que echar agua del mar y entonces pasarla y llenar un cubo que está en la parte de atrás. Me imagino que entonces el que llegue primero a llenarlo es el que gana. Miren qué chévere. No solo los niños disfrutan, miren, estos jueguitos que a los niños también les gusta, pero miren, los adultos están ahí pasándola de lo más bien. Ellos tienen que pasar los conos con agua, unos por arriba, otros por abajo, y entonces el último tiene que echar el agua al cubo, pero por el hombro. Eso es bien difícil. Así que está de lo más cool, y aquí en la playa todo el mundo está disfrutando igual que ellos, echándole porras. Vamos a dar una caminatita por aquí en la playa, que vi que hay como un área allá donde uno, por aquí, donde uno sube a ver qué vista tienen allá y qué es lo que hay allá también. Aquí tenemos esta otra área, que estos son para los que son rockstars del barco, son unos miembros más exclusivos. También tienen sus propias facilidades de comida. Todo lo que hay en el otro lado pues lo tienen ellos acá. Y para identificarlos ellos tienen, en vez de un brazalete rojo, lo tienen en negro. Miren, me imagino que cuando no llueve este espacio es como algo para los trolleys también, porque veo ahí en el fondo uno, pero miren la vista que es brutal desde acá. Y tenemos una vista al barco también bien espectacular. Y hacia el área del Beach Resort también, miren qué bella. Mientras di la vueltita en esta área y me tomé unas cuantas fotos, me encontré un muchacho que está trabajando aquí temporariamente, es de Colombia. Sin embargo, me llamó la atención que vi que en el Beach Resort dice Private Property, y de ahí para atrás es que están todas las sillas de playa, las de la piscina y todas las áreas que yo les mostré que pertenecen al Beach Resort del Virgin Voyages. Por acá hay un acceso que no es el que yo subí, porque el que yo subí es como más empinado, pero hay otro acceso que es bajando hacia la playa, y aparte esta área que está aquí todo con el agua, ¿verdad?, emposada por la lluvia, esto es un estacionamiento según me dice el muchacho. Yo entiendo que entonces aquí usted puede venir a estacionarse y bajar por la bajadita que voy a ir ahora, y entonces tener acceso a la playa. De hecho, él me dice que él ha ido a la playa y que nunca nadie le ha dicho nada. Eso sí, al resort pues no pueden entrar porque tienen que tener, pues como les dije, un brazalete o algo que identifique que usted puede tener acceso allá. Miren, de esta área que se supone que sea un estacionamiento, están llegando como carritos de golf ahora. Me imagino que de personas que han alquilado, ¿verdad?, el carrito para recorrer la isla. Y entonces, miren, aquí tienen la bajadita,
que está súper fácil para tener acceso a la playa. Y de hecho, miren, tienen esta verja aquí como que divide lo que es el Beach Resort. Y miren aquí el letrero de propiedad privada, que entonces está cercada por esta verja y por esta otra muros, ¿verdad? de madera y con una soga. Y por aquí fue donde yo subí, porque como que no me dio con subir por ese área que es más fácil, pero miren, mucha gente estaba subiendo por aquí y yo pues lo seguí. Pero por aquí es más peligroso y más difícil. Esto se lo digo por si usted no viene en crucero y quiere accesar a esta playa, pues entonces tiene esa opción. De igual manera, si viene de crucero y decide rentar un carrito de golf para recorrer la isla, pues entonces también tienen esa opción de estacionar y venir a la playa, porque de verdad no sé si por el frente del Beach Resort, que realmente tendría acceso sin tener ningún problema, pero no sé si tienen estacionamiento para tantos carritos de golf, porque hay mucha gente que los ha alquilado. Y si usted es de los que le gusta la playa con más olitas, ¿verdad? Miren, en este extremo, al lado de donde estábamos ahora, las olas están un poquito más fuertes. Me metí ahora y de verdad es que tuve que luchar para llegar hasta donde quería llegar. Miren, las olas rompen bastante a la orilla. Miren esta, miren esta. Así que hay para todos los gustos. Ahora sí vamos para el área de la piscina y a buscar una piña colada para refrescarnos de esta caminata. Aquí, si usted no se quiere ir mojado para el barco, tenemos esta área donde se viene y se puede cambiar. Miren qué cool. Aquí vienen, miren, ponen sus cositas ahí y tienen espacio para cambiarse. Ahí esta puede ser para familias completas. Porque esta está muy grande, miren, o para personas con alguna discapacidad. Y aquí tenemos la DJ, que es la que nos pone la buena música mientras disfrutamos en la piscina. Miren esto. La gente disfrutando con sus bebiditas, sus traguitos. Miren, cambiamos la piña colada por una cervecita. Yo me pedí la común y Ricardo se pidió una cali. La local. Es una cerveza local. Lo que pasa es que aquí también sirven comida y es hasta las 3 de la tarde y son las 1. Si yo me tomo una piña colada ahora, olvídense que no voy a almorzar, no me va a dar hambre. Pero nada, con esto, mira, aguantamos y ahorita vamos y comemos. Así que salud. Tuvimos suerte y conseguimos estas sillitas aquí frente a la piscina, detrás de la DJ, con sombrillita y todo. Así que como están cayendo llovizna, está haciendo el aguaje de llover y no llueve, así que yo espero que sea eso solamente, un aguaje. Pero por si acaso ya estamos protegidos, aunque nada, uno va para el agua, pero para las cosas, ¿verdad?, que traemos en el bulto, para que no se mojen. Aquí tenemos, miren, estas cabañas que el costo es $500, sin embargo, ahí tienes menú de bebidas y de comida y ese servicio está incluido, o sea, usted no tiene que salir de ahí para obtener ese tipo de cosas. ¿Usted pagaría $500 por ese tipo de cabaña? Porque yo no. Yo voy a estar caminando por los alrededores y puedo ir a buscar mis bebidas y puedo ir a buscar mi comida también. Vamos para la piscina, que parece que va a haber un show. La fiesta en la piscina es el corazón del Beach Club, con un ambiente de mucha diversión al ritmo de la música, convirtiendo la piscina en una pista de baile acuática. Definitivamente, este lugar eleva la experiencia de cualquier crucero al siguiente nivel. Es imposible no contagiarse de la buena vibra en el Bimini Beach Club.
a comer porque cierran ya mismito, ya son las 2. Así que vamos a ver cuál es el menú que tienen aquí en el Beach Resort. Y así quedó nuestra bandeja. Miren, esto es cerdo con unas tortillas, esto es yuca, el rum cake, el postre, arroz con habichuela, el ceviche y esto es pollo. La bandeja no nos dio para poner todas estas cosas y a ellos se les olvidó darle un pollo a Ricardo. Así que nada, vamos a probar esto. Yo voy a empezar con el ceviche, porque esto es como que estaba en la parte de las ensaladas. Yo espero que no pique. Wow. Okay. Oh, Thank you. Miren, nos trajeron esto a la mesa para mantener las moscas lejos de la comida. Pedimos mucha comida, pero realmente es que esto nos tiene que durar hasta la noche porque la cena de nosotros hoy es a las 9:15 de la noche. Vamos a probar el ceviche. Wow, está espectacular. ¡Ay, las moscas! Mira, eso no funcionó. Espérate, que es que tengo un plato fuera de donde está el instrumento que nos dieron. Wow, pero esto está bien bueno. El ceviche está bien, bien rico. Tiene como que también aguacate. Entonces voy a probar el pollo. Pedí el pollo. Ah, mira, ya Ricardo me dice que el pollo pica. Menos mal que pedí cerdo también. Y pues entonces voy a probar las yucas. Están frías, están pasmas, pero están buenas. Y entonces el cerdo, vamos a probarlo, miren, así, envueltito aquí. Está bien bueno. El pollo está bien, digo, el cerdo está bien bueno. Y el pollo, pues si Ricardo me dice que pica, es que pica, ni lo voy a probar. Bueno, vamos a probar el rum cake. Yo no soy muy fanática de ellos, pero para ensalada de fruta prefiero bizcocho. Así que vamos a ver. Fíjate, no tiene el sabor a ron tan fuerte como otros que yo he probado. Está bien bueno. Wow. Sí, está bien rico. Así que me lo voy a comer todito. Ahora sí que voy por mi piña colada. Lo que me encanta de este Beach Resort es que hay barras en muchos sitios y no se hace mucha fila, te atienden bastante rápido. Y aparte del lugar donde fuimos a comer, al otro extremo también hay uno igual que también entonces eso baja las filas. Y por fin ya tenemos nuestras piñitas coladas, vamos a ver. Bueno. Sabe a juguito de piña, no a nada de coco. Nada como las piñas coladas de Puerto Rico. Pero miren, como quiera, salud. Aquí tenemos la señal de que el party ya se acabó. Ya lo que nos pusieron fue como una musiquita ahí relajante. Ya todo el mundo está dejando sus balsas. Aquí tenemos el RV del crew member, los que se encargan de mantenernos entretenidos aquí en el Beach Resort. Aquí al otro extremo de la playa tenemos esta área que no es tanto revolú, por si lo que quiere estar como un poquito más relax, pues tienen esta otra alternativa aquí. Y ya verifiqué con una de las empleadas del Beach Resort y sí me confirmó que esta playa es pública, así que lo que les había mencionado anteriormente, pues sí es así. No necesariamente tiene que venir a través del resort, puede estacionar allá en el otro extremo de la playa y entonces venir caminando y disfrutar. Aquí tenemos una casetita donde te rentan los jet ski. Esto es privado, esto no es parte del Beach Resort, pero si usted está en el Beach Resort y desea alquilar uno, pues entonces tienen esa opción aquí. Miren los jet ski donde están esperando por algún cliente. De hecho, esta mañana había un helicóptero que paraba aquí y daba vueltas alrededor y venía y volvía y otra vez salía, así que entiendo que posiblemente eso es un tipo de excursión. Y miren, en esta área hay mucho menos sargazo que donde estábamos más temprano. Si les molesta esas hojitas en los pies, pueden caminar un poquito más a la derecha
Y miren esto que espectacular. Y desde aquí en esta parte de la playa, miren, privada para mí, voy a despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. De verdad es que este Beach Resort de esta línea de cruceros me ha sorprendido porque he ido a playas privadas de otras líneas y de verdad es que aquí hay mucho ambiente, la playa está espectacular, el agua está súper rica, en la piscina también el agua está súper buena. Es fría, pero no desagrada, así que me voy súper contenta y con deseos de regresar. Y recuerda, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima. Esta es la fila de los Rockstar para regresar al barco. Ellos van en un carrito aparte. Y entonces aquí vamos, miren, los mortales, los que tenemos que hacer filas largas. Si usted decide alquilar un carrito para recorrer la isla, después de recorrerla usted puede terminar aquí en el Beach Resort porque hay estacionamiento y entonces puede disfrutar tanto de la isla como de aquí de esta área de las piscinas y la playa que está espectacular. Aquí frente al puerto, miren, hay una playa. Si usted no quiere ir al Beach Resort, puede quedarse aquí y disfrutarla. Es igual de bonita.